Viaje a través de la Biblia, el Antiguo Testamento. Bienvenidos a Historias Bíblicas del Antiguo Testamento. Mi nombre es Jorge y seré su guía en nuestra 12ª lección. Hoy sabremos más sobre Moisés, quien era uno de los líderes más importantes del pueblo de Dios durante los miles de años cuando ellos esperaron la venida del Salvador prometido. Sin embargo, en el principio de la historia que vamos a ver, de ninguna manera habría pensado Moisés que era un personaje importante. Después de pasar 40 años en el palacio del faraón de Egipto, Moisés intentó defender a su pueblo, quienes eran los descendientes de Abraham que se llamaban los israelitas, pero fracasó y tuvo que huir del país a un lugar lejano y aislado, donde pastoreó ovejas durante 40 años. Ahora, teniendo 80 años de edad, es posible que Moisés considerara que su vida era un fracaso total. ¿Ha sentido usted alguna vez que a su vida le falta propósito? ¿Que solo ha habido fracaso tras fracaso durante muchos años? ¿Considera que usted está muy lejos de Dios y que Él no se interesa en lo que le pasa a usted? Si así se siente, entonces vea el plan de Dios para Moisés. Un plan que le es revelado de una forma milagrosa. Veamos la historia de la zarza ardiente, de Historias Bíblicas Ilustradas, que encontramos en el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Desde el capítulo 2, versículo 23, a capítulo 3, versículo 20. La narración viene de la Nueva Versión Internacional de la Biblia y utiliza un comentario acerca de Moisés por parte del primer mártir cristiano, Esteban. Cita que encontramos en el libro de Hechos del Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 30 a 35. Las palabras están citadas de la Nueva Versión Internacional. Historias Bíblicas Ilustradas. La zarza ardiente. Mientras Moisés estaba viviendo en Madián, el rey de Egipto murió. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Dios escuchó sus lamentos y se acordó de lo que le había prometido a Abraham. Dios le dijo a Abraham: Israel va a salir de Egipto. Un día, en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. ¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Moisés, dijo Dios. Aquí me tienes. No te acerques más. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel, y diles: el Señor dice, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos,
Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: El Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificio al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Repasemos los hechos en esta historia respondiendo a las siguientes preguntas. La animamos a poner pausa en el video unos segundos después de cada pregunta para dar su propia respuesta antes de ver la respuesta que nosotros proveemos. ¿De qué fue víctima el pueblo de Dios en Egipto? De esclavitud. ¿De qué se acordó Dios? De la promesa de dar tierra de Canaán. ¿Dónde está Moisés cuando empieza nuestra historia? En el desierto, ante el monte Sinaí. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Pastor de ovejas. ¿Cómo supo Moisés que Dios estaba en la zarza? La zarza milagrosamente no se consumió por el fuego, y Dios le habló. ¿Qué le pidió Dios a Moisés que hiciera? Que fuera al faraón pidiendo que dejara a los israelitas salir. ¿Cómo manifestó Moisés su humildad ante el mandato de Dios? Reconociendo que él era solo un pastor de ovejas, Moisés dijo: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Cuando Moisés pidió que Dios le dijera su nombre, ¿qué le dijo Dios? Dios respondió desde la zarza: Yo soy el que soy. ¿Qué le prometió Dios al anciano pastor? Que el faraón no permitiría que el pueblo saliera. Aunque el faraón no permitiría que el pueblo saliera, Dios manifestaría su poder y le forzaría a aceptar su petición. En una sola palabra, ¿de qué se trata esta historia? Manifestándose en una zarza ardiente, Dios llamó al pastor Moisés que librara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés aprendió humildad durante los 40 años de exilio en el desierto donde pastoreaba ovejas. A veces nosotros necesitamos una lección dura acerca de la humildad. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? El pensar que podría resolver los problemas de mi vida sin la ayuda de Dios. En esta lección, vemos que Dios no se olvidó de las promesas hechas a los israelitas. Ahora iba a sacarlos de su esclavitud. En mi vida, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Aunque sufro a veces y aunque no todo parece ir bien en mi vida, sé que Dios no se ha olvidado de mí y me promete que todo servirá para mi bien. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió acerca de la gracia, el amor inmerecido de Dios, diciendo: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. Movido por el amor de Dios, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Que tenga paciencia humilde cuando las cosas parecen ir mal y que acepte con fe humilde las tareas que Dios me da. Hemos concluido con nuestra 12ª lección. Terminemos con una oración. Oremos. Son muchas las veces que lo olvido, amado Padre Celestial. Me quejo o me lleno de temor y me olvido de confiar en que tú me ayudas. Perdóname, ayúdame a confiar en ti más cada día y dame el valor para obedecerte en todas las cosas.
Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Salvador. Amén.